Bien, empezamos. Vamos a, en primera instancia, determinar y dar un concepto de lo que es el liderazgo. Hemos escuchado muchas veces qué es liderazgo. ¿Sí? Constantemente vamos, nosotros tenemos hemos escuchado en todas nuestras conversaciones, hemos considerado entre amigos, desde colegio, siempre hemos hablado de lo que es el liderazgo. ¿Qué será el liderazgo? ¿Y por qué será un factor importante? El liderazgo ha nacido desde hace varios años atrás. Se ha vuelto común tanto en su acepción personal como en su dimensión colectiva y organizacional. Existe una inmensa variedad de literatura al respecto, se ha escrito libros y libros y se ha investigado bastante sobre cómo identificar y cómo convertir o convertirnos en líderes. Según el diccionario de la Real Academia Española, un líder es aquella persona a la que un grupo la reconoce y la sigue, la reconoce como su jefe o como una persona que les va a orientar para conseguir objetivos comunes. Así, el liderazgo consistiría en la capacidad de plantear principios de modo que sean tomados por otros como objetivos propios, o sea, como nuestros propios objetivos, y en conjunto los buscamos para que podamos sentirnos satisfechos al haber cumplido una meta. Los líderes son personas que mediante la palabra y el gesto o con el ejemplo influyen y nos contagian y hacen que nuestras conductas vayan cambiando y nuestros pensamientos y sentimientos también sean en relación al grupo. El liderazgo es un proceso de autoaprendizaje y es un proceso continuo que asumen varias personas con una característica propia. Si ustedes pueden observar la figura, el líder es quien está buscando y guiando para conseguir los resultados que se están persiguiendo, pero es un resultado común, los que persiguen el líder y los que persiguen los seguidores. Tipos de liderazgo, hay varios tipos de liderazgo a considerar. El liderazgo natural. El liderazgo natural es un estilo de liderazgo que surge de manera espontánea en las personas o en los grupos o equipos y que no cuentan con una figura dominante establecida. Cuando aparece una situación de este tipo, algunas personas acaban asumiendo la posición de líder sin que ellos se hayan propuesto ser líderes. De un grupo de amigos, alguien empieza a surgir con algunas características y de repente es el líder del grupo, a quien, debido a sus rasgos de personalidad, hábitos y formas con el que actúa con nosotros, lo seguimos. Normalmente, un líder natural es una persona que demuestra liderazgo, tiene algunas características propias y trabaja por el equipo. Los demás miembros del grupo le siguen de forma espontánea, o sea, no porque nos está presionando de alguna manera. Incluso en el caso de que no tenga una autoridad explícita sobre ellos, es decir, incluso cuando no tienen ninguna posibilidad de calificarnos, de multarnos, sancionarnos o ponernos alguna restricción, solamente hacer parte del grupo. Estos líderes naturales tienen una capacidad única, es una mezcla de características innatas y aprendidas que les facilitan el convertirse en los dirigentes de cualquier grupo en el que ellos se encuentran y surgen de manera espontánea. Y también tenemos el liderazgo autocrático. En virtud de los estilos de liderazgo, el liderazgo autocrático nos dice que son aquellos que toman decisiones y están centralizados en el líder. Como se intuye, esos líderes, por tanto, son medio dictadores, o sea, existen personas, jefes, que tienen una característica de intimidar y de ordenar. La gente dentro del equipo se da pocas oportunidades para hacer sugerencias, incluso si serían de interés para la organización del equipo.
el mando autocrático a menudo se considera el enfoque clásico. O sea, consideramos como este tipo de liderazgo autocrático como el que predominan en la mayoría de las organizaciones. En este caso, el gerente no consulta a los empleados, tampoco les permite dar cualquier entrada, ni les permite ser parte de las tomas de decisiones. Directamente se toman decisiones desde arriba y los empleados o los miembros del grupo tienen que aceptar lo que los líderes autocráticos deciden. Esto muchas veces ha formado y ha permitido identificar que no se logra una eficacia dentro de las organizaciones. Más bien se van generando desventajas y el control exhaustivo va generando un desgaste dentro de las personas. También tenemos un liderazgo burocrático. En este estilo se hace hincapié en los procedimientos y métodos históricos. Entendamos que la burocracia, como una teoría administrativa, nosotros la hemos utilizado como sinónimo de una teoría que no facilita los procesos dentro de una organización. Pero más al contrario, muchos autores han identificado la teoría de la burocracia como una de las mejores teorías. ¿Cuál ha sido el problema de por qué no es una de las mejores teorías? Porque se hace un desarrollo de los pasos a seguir, pero no se considera la situación de las personas al realizar las actividades, el desgaste que ellos sufren. Entonces, ese desgaste de estas personas hacen que los procesos se vayan a volver lentos. Por eso la teoría de la burocracia se ha utilizado como un sinónimo de lo que no queremos dentro de las organizaciones. Pero ¿cómo son los líderes burocráticos? En realidad trabajan asegurando que su personal siga los procedimientos exactamente, o sea, los pasos que tenemos que seguir. En este estilo, es un estilo apropiado para trabajos que impliquen riesgos de seguridad graves, el trabajo con maquinaria pesada principalmente o con sustancias tóxicas, o como en el caso actual de la pandemia que estamos viviendo, cuando los médicos tienen que de manera exacta saber utilizar los implementos de bioseguridad y principalmente sabérselos sacar. Pero esos pasos son únicos y no se puede transgredir. Entonces, el líder burocrático lo que hace es exigir que se cumplan los pasos. O sea, no permite que se hagan cosas adicionales a lo que ya se han considerado. El liderazgo democrático. El líder democrático siempre va a tomar la decisión final, pero para eso él o ella, depende de quién será el líder, invitan a otros miembros del equipo para contribuir al proceso de toma de decisiones. Esto no solo aumenta la satisfacción en el trabajo mediante la participación de los empleados o miembros del equipo en lo que está sucediendo dentro de la empresa o dentro de la organización, sino también lo que se hace es que sean partícipes, todos podamos de alguna manera generar ideas, aportar y en el último caso, una vez que ya hayamos tenido una lluvia de ideas y hemos concertado, el líder tomará la decisión más adecuada. El líder demócrata siempre puede producir un trabajo de alta cantidad por largos periodos de tiempo y los empleados tienen alta confianza con este tipo de líder, porque este líder es el que recibe y responde en base a la cooperación, al espíritu en realidad del equipo y trata de levantar la moral, cosa que es diferente a los anteriores. Ahora existen también los líderes carismáticos. El líder carismático puede no querer cambiar algo. Es un estilo de mando más o menos similar al de un líder que hace transformación dentro de las organizaciones. El líder carismático lo que hace es inyectar entusiasmo al equipo y es enérgico, es aquel que como capitán del equipo le dice, vamos en este momento, es nuestra oportunidad, ganamos, hoy ganamos, ¿no? O hoy nos sale bien. Y si estamos hablando desde el punto de vista académico, al preparar una investigación, ese líder innato que existe, natural,
y se vuelve carismático es el que influye de tal manera y solamente con su presencia y con su empuje y motivación hace que se logren los objetivos. El mando del líder carismático es a largo plazo, ¿no? Siempre va a ser un líder que va a querer lograr los objetivos, pero siempre en base a su carisma personal. No tiene otras características propias. El líder inteligente, pero primero vamos a definir inteligente. Muchas veces nosotros también decimos inteligente a las personas o identificamos como inteligentes solamente porque tienen un raciocinio lógico, ¿no? Y muchos no tienen una inteligencia emocional. Tenemos que identificar muchos tipos de inteligencias. No existe solamente la inteligencia lógica o matemática, no existe la inteligencia psicológica, social, emocional, pero dentro de todas estas inteligencias, ¿cómo será un líder inteligente? Este tipo de líderes lo que tratan es de desarrollar a los empleados en 3 niveles: racional, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista emocional y espiritual. Un líder racional es el que dirige por objetivos, uno que es lógico, digamos. Es aquel que dice, estos objetivos los vamos a cumplir satisfaciendo varios pasos. El líder emocional es el que gestiona las emociones dentro del grupo, parecido al carismático. Y el espiritual, el que en base a una gestión por conjunto de ideas propias del equipo, busca una gestión por el significado. El líder inteligente existe en todo campo y se dice que no solamente es un individuo completo, sino que además trata de, en su condición de líder, de llevar de manera profesional, física, mental, social y espiritual todos los objetivos dentro de la organización. El liderazgo emprendedor. Actualmente el emprendedor, y como en toda Latinoamérica, existen muchos emprendedores, negocios pequeños. Todos los negocios que tenemos en Bolivia son gracias a los emprendedores. Se ha hecho un estudio que en toda Latinoamérica existe más emprendedores que en otros lados del mundo, pero son emprendedores para negocios pequeños. ¿Y cómo será un líder emprendedor? ¿No? El líder emprendedor lo que hace es, se involucra en un proyecto común de las personas, de los grupos de amigos, y permanece fiel en él. En estos tipos de grupos lo que hacen es llevar en conjunto fines, ¿no?, que les permitan alcanzar un plan que hayan fijado. Un líder emprendedor sabe involucrar a todos mediante el contagio, como el carismático, y no a través de la imposición, es decir, no los impone y no los trata de sancionar si quieren, si no son parte del grupo. Saben en que el líder emprendedor es aquel que trabaja en beneficio de todos. El líder proactivo. Vamos a entender por proactivo y reactivo primero. Entenderemos qué es un proactivo. Una persona proactiva es aquella que se adelanta a los hechos, que se imagina futuros escenarios y además que identifica en base a esos escenarios que se han imaginado lo que podría suceder, ¿no?, antes de que llegue el hecho. Imagínense si en este momento, ¿cómo estaría en este momento una persona proactiva que ha escuchado de la pandemia ya en el mes de diciembre y sabía que iba a existir una necesidad de barbijos, de ropa de bioseguridad? Imagínense si hubiéramos adquirido con mucha anticipación todos esos implementos y ahora en esta necesidad, con mucha probabilidad hubiéramos podido tener las suficientes ganancias por haber tenido un análisis un poco más de riesgo respecto a lo que se venía.
el proactivo se adelanta a los hechos, mientras que el reactivo reacciona. Ejemplo del proactivo, que analiza los datos y identifica un escenario que podría pasar en el futuro. El reactivo, al contrario, una vez que le ha pasado una acción, un evento, recién reacciona, ¿no? Entonces nosotros, la mayoría de los latinos y los bolivianos, y los que vivimos en estas partes de Bolivia, tenemos una característica de ser reactivos y no proactivos. Un líder proactivo es señal de buena actitud ante la vida, es decir, es alguien que va a estar identificando escenarios a futuro y nos va a llevar a que cumplamos nuestras metas con una muy alta probabilidad. Porque el líder proactivo lo que hace es, además de buscar la innovación, lo que hace es prever, ¿no? Y está alerta a todos los cambios y por consiguiente podemos mejorar la planificación de la organización. Como les decía, el líder proactivo se anticipa a los problemas que podrían ocurrir en la organización. Y por último tenemos el liderazgo transformacional. En este estilo es claro que lo que se busca es crear el cambio en las personas y en los seguidores. Vamos a dejar bien claro, no puede existir un líder sin seguidores y no pueden existir seguidores sin un líder. Entonces, ambas son una relación estrecha, ¿no? Líder con seguidores y seguidores con un líder. Y un líder transformacional lo que busca es cambiar la conducta dentro de las personas y adelantarse a posibles situaciones que puedan surgir de baja de motivación, de no existir iniciativas y demás situaciones dentro de una organización. El líder transformacional conduce las organizaciones buscando que las personas se adapten, los seguidores se adapten a las necesidades y metas que van persiguiendo desde un conjunto o como personas en su conjunto. Existen algunas características dentro de los líderes. ¿Sí? Algunas de estas características las tenemos acá. Son rasgos que tienen algunos líderes efectivos, es decir, son líderes, los líderes en realidad tienen algunas de estas características propias, no todas, pero sí en gran medida casi van cumpliendo con estas características. En un principio un líder tiene dominio, pero es un dominio emocional, por ejemplo, no es un dominio de las cosas. Los buenos líderes desean ser directivos y asumir responsabilidades, aunque no son demasiado autoritarios, ni usan un estilo intimidatorio, o sea, que quieren sancionar, multar, hacer control exhaustivo. No es así, sino que más bien tiene un dominio porque sabe dónde está, en qué ambiente está, y en base a eso él se desenvuelve de mejor manera en ese ambiente, en ese grupo donde se van desarrollando, en esa organización también. Un líder tiene energía, se puede decir que gran energía. Son resistentes y toleran la tensión, o sea, toleran trabajar bajo presión. Son entusiastas y no fácilmente se dan por vencidos o nos rendimos o se rinden, ¿no? El líder más bien demuestra energía y es el que motiva. Confianza. Tiene confianza en sí mismo. Manifiestan una alta seguridad en sus capacidades y fomentan la confianza en sus seguidores. Y a medida que se ganan el respeto de los seguidores, ellos influyen con mayor fuerza sobre ellos, sobre los seguidores. La confianza en sí, en sí mismos, hace que las metas, las tareas y la persistencia del individuo hagan en los seguidores el poder cumplir con los objetivos que se han trazado. Un líder también tiene control, pero no es el control de hacer un seguimiento por minutos si alguien se está atrasando, sino más bien asume un control de cómo se está llevando a cabo las actividades, de cómo estamos en
en los procesos, en realidad en el cumplimiento de nuestros objetivos como grupo. Los líderes asumen una responsabilidad de la conducta, de la productividad, del desempeño en la organización. Y tienen alta confianza en sí mismos al aprender de los errores, por si acaso. Y siempre decimos, de nuestros errores aprendemos, ¿no? Al caer una vez está bien, caer varias veces con el mismo error, yo creo que ningún líder lo va a realizar. Tienen estabilidad. Un líder tiene una característica de que son estables emocionalmente, no son inestables, es decir, que no vienen ahora vienen sonriendo y más tarde están enojados, gritando, o al revés, ¿no? O sea, que hay personas que son así, que los conocemos, están en un momento con una forma de ser y después están con otra forma de ser. En el líder no se va a encontrar eso, lo que se encuentra es que siempre están estables respecto a su conducta, a su comportamiento y a sus emociones principalmente. La gente, los líderes que demuestran que cuando están dirigiendo y cuando están buscando los objetivos de las organizaciones, llevan la batuta a riesgo inclusive de ellos mismos, ¿no? Es decir, a riesgo de perder credibilidad, tratan de imponer el camino y mostrar los pasos a seguir, lo mejor para la organización. Ya les decía, la inteligencia emocional también. La inteligencia emocional es diferente a la inteligencia de la lógica, del que normalmente nos hablan cuando nos hacen un cuadro de inteligencia. Einstein era muy inteligente desde el punto de vista lógico, pero existen otros tipos de inteligencia y la inteligencia emocional es importante. Se refiere principalmente a la habilidad para trabajar bien con la gente y la inteligencia emocional se han caracterizado porque tienen cinco componentes, si quieren, que es la autoconciencia, el manejo de emociones, el automotivarse, el ser empáticos con todos y principalmente el de generar habilidades sociales con el resto del grupo. Es inteligente desde el punto de vista lógico, pero es mucho más inteligente desde el punto de vista emocional. Otra característica es el de ser flexibles, ¿no? El líder tiene la capacidad para ajustarse a diferentes situaciones, ya que los líderes establecen objetivos y tienen habilidad de influir en los demás y generar el cambio en las personas. Existen buenos líderes que son flexibles y se adaptan a las circunstancias, pero por si acaso, un líder desde el punto de vista de los seguidores puede ser siempre bueno, pero desde el punto de vista de los que no son sus seguidores también pueden ser considerados malos. Y ahí tenemos ejemplos en la historia de la humanidad de varios líderes que para algunos eran buenos y para otros eran muy malos. Ejemplo, Hitler. Para los alemanes, Hitler seguramente era un líder muy bueno que iba a guiar al desarrollo y engrandecimiento de su país. Pero para los judíos, para los gitanos, para los vecinos europeos, era un líder maquiavélico sin humanidad, porque no consideraba nada y directamente se iba en la guerra, en la matanza, ¿verdad? Y así como existen otros líderes que no han dejado absolutamente nada construido, ni un libro. Tenemos un líder aquí nosotros seguimos, la mayoría de todos nosotros, que no nos ha dejado nada escrito, ni una construcción, pero lo seguimos desde hace casi 3.000 años, o 2020 años si quieren, a Jesucristo. Si hablamos de Jesucristo, es un líder innato que en su momento ha dejado enseñanzas, pero no ha dejado nada escrito y no ha construido ni un templo siquiera para que digamos él ha construido esto, ¿verdad? Lo que nos ha dejado es enseñanzas respecto a valores sociales, a valores principalmente humanos, y eso hasta la fecha lo seguimos valorando y seguimos siendo seguidores de Jesucristo. Un líder aparte tiene que tener sensibilidad hacia los demás.
A eso le llamamos empatía. Y esto básicamente consiste en considerar a los integrantes de un grupo como individuos, entender su posición en los problemas y la mejor manera de comunicarse con ellos sería el de influir en ellos. La falta de sensibilidad en los líderes puede generar fracaso en los objetivos, en la búsqueda de los objetivos que se han planificado. Y como ustedes pueden observar, aparte de todas estas 8 características, hay una, la del centro, que no está escrita, que yo la llamaría ser íntegros. Un líder tiene que ser íntegro. Se refiere específicamente a un comportamiento en el cual demostremos honestidad, ética. Son virtudes que hacen a una persona digna de confianza. Nosotros tenemos líderes que muchas veces nos han decepcionado. Y en Bolivia tenemos todavía líderes que constantemente nos van decepcionando. Y aún así existen personas que les continúan siguiendo. Yo no voy a hablar de nombres, pero existen varios líderes en Bolivia de que van constantemente decepcionando, no son honestos, no son éticos, y es más bien esas son virtudes que debe tener un líder, ¿no? En su integridad. Para que a un líder lo veamos como alguien digno de confianza, tiene que ser honesto y principalmente apoyar a los seguidores.